¿Fue Cristóbal Colón quien descubrió América? ¿Merece Colón homenajes en nuestro continente, tales como estatuas y monumentos en su honor? ¿Deben los países colonizadores pedir perdón por las atrocidades cometidas al pueblo indígena? Quédate en este video y te contaré todo acerca del descubrimiento de América. Se conoce como el descubrimiento de América al acontecimiento histórico ocurrido el 12 de octubre del año 1492, consistente en la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Luego de un viaje de más de 2 meses y cruzar el océano Atlántico, Colón y los expedicionarios llegaron a una isla del archipiélago de las Bahamas de nombre nativo Guananí, lo que hoy se conoce como San Salvador, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el descubrimiento para las personas que vivían en Europa y Asia de este nuevo continente. A su llegada, la isla ya estaba habitada por el pueblo taíno, a los que por error se refirieron a ellos como indios al pensar que habían llegado a la India continental. Los taínos habían organizado una sociedad agraria relativamente avanzada, basada en el cultivo de maíz, algodón, maní, pimienta, piña, batata y tabaco. Taínos y españoles intercambiaron productos pacíficamente, pero aquellos no tenían posesión de oro, principal producto que buscaban los españoles. En general, el conflicto social marcó la mayoría de las relaciones entre conquistadores y pobladores indígenas. Sin embargo, cuando los grupos europeos llegaron por primera vez, dado que constituían una minoría, las relaciones fueron en muchos casos amistosas. Pero en verdad, ¿fue Colón quien descubrió América? América ya estaba poblada y había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14.000 años. Existe probablemente un primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo X, aunque sin evidencia tangible de contacto. Con el tiempo, los conquistadores fueron percatándose de que el lugar al cual habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y al resto de la tierra conocida, como era de esperarse de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir del 1507, se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, toda Europa compitió por la explotación, conquista y colonización del continente americano. Se introdujeron como esclavos a una gran cantidad de personas del África colonial, lo cual llevó a procesos de disolución de culturas milenarias, así como el surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. En cuanto a la conquista, podemos señalar que fue un proceso colonialista a través de la sucesión de guerras y conflictos militares ocurridos en el continente americano, emprendidos por la monarquía europea o en su nombre, con el propósito de incorporar dichos territorios indígenas a sus dominios. Para ello se emplearon voluntarios y mercenarios armados organizados por empresarios militares que podían emplear órdenes reales y que actuaban en nombre de la corona, aunque no formaran parte del ejército del rey. Estos conflictos militares tuvieron su justificación en las llamadas causas justas de la guerra contra los indígenas, basadas en las doctrinas del derecho natural europeo, lo cual solo eran excusas para justificar el saqueo, las matanzas y las atrocidades cometidas en nombre de la fe y de la corona, alegando la intervención de los conquistadores como un acto para llevar civilización y moralidad cristiana a un nuevo mundo, el cual carecía de estas definiciones a grandes rasgos. Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera, no solo España y Portugal. Igualmente, la llegada de variedades agrícolas, la introducción del oro y la plata americana, impulsó enormemente la economía europea. Durante la conquista de América, se produjo un colapso demográfico en la población indígena, en el que ya sea por matanzas, explotación o por las enfermedades traídas por los colonizadores europeos,
a un pueblo sin defensas biológicas adecuadas, murieron un estimado de 80 millones de indígenas en un lapso de 150 años para la reducción del 95% de su población, lo que muchos catalogan como un atroz genocidio. Buenos días, señores, gracias por estar aquí en este nuevo video para mi canal. Le agradezco que sigan interactuando para que esta comunidad siga creciendo, señores. En esta ocasión vamos a estar hablando del descubrimiento de América, pero no lo vamos a hacer en base a una visión histórica, sino a un punto de vista crítico, desde mi percepción. Vamos a hablar de lo que es ese miticismo que hay en torno a la figura de Colón y de los colonizadores, en el cual algunos dicen o hablan de que sí, fueron personas que hicieron aporte a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad, en cuanto a que nos trajeron civilización. Otros dicen que no, que lo que fueron unos genocidas, asesinos, oportunistas y saqueadores. ¿Cuál es mi visión? En cuanto a la visión que tengo yo de este tema, tengo que comenzar diciendo que el descubrimiento de América fue un hito histórico, de los más importantes y destacados de toda la historia de lo que es el hombre. Incluso marca lo que es la etapa o la iniciación de lo que es la Edad Moderna, que va desde 1492 hasta la Revolución Francesa. Entonces, es un hito o es un acontecimiento digno de estar en los libros de historia, digno de admirar, y por ende tienen que estar ahí sus representantes o sus principales protagonistas, en este caso Colón, que yo considero que sí, se le tiene que hacer ese reconocimiento como descubridor. Quizás sí, porque para esa Asia, esa Europa de la Edad Media, esa África, descubrió un nuevo mundo. No para las personas que habitaban aquí, porque ya estaba poblado, pero hay que trasladarnos, señores, a esa época medieval, donde se descubre una tierra tan inmensa, tan grande, que siempre estuvo ahí y que desconocían. Entonces hay que darle méritos en cuanto a lo que se merece. Para evaluar la figura de Colón hay que hacerlo de diferentes ópticas, o las opiniones que van a recibir depende de quién la dé. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a los italianos, casi en general, quién fue Colón, y le van a decir que fue ese gran descubridor que llegó por primera vez al continente americano, que trajo muchos aportes. Si le preguntan a un español, dirían que Colón fue una persona que en nombre de España y de la corona trajo civilización, trajo costumbres a lo que es el nuevo mundo. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos a un indígena? De esos que todavía, de esas tribus que todavía tenemos preservadas, o a esos descendientes de indígenas, le van a decir que fue un genocida, que fue un saqueador. Entonces, todo depende del cristal con que se mire. En cuanto a mi opinión, yo creo que sí, Colón debe de estar en los libros de historia por lo que hizo, por esa hazaña. Pero en los libros de historia debe de estar, no en nuestros parques, no en nuestras estatuas, no quizás en nuestras plazas. Debe de estar en los museos, en los libros, donde pertenece la historia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted le hace una estatua, un homenaje en honor a una persona, únicamente no se enfrasca en un hecho, se enfrasca en todo lo que conllevó el accionar de esa persona. ¿Y cuál fue el accionar de Colón cuando llegó aquí? No fue quizás como tienen algunos que están a favor de Colón, que alegan que trajo civilización, que trajo cultura, que trajo respeto a la población indígena. No fue así, señores. Colón vino tras sus propios intereses. Colón vino y saqueó todo un continente, asesinó, no reconoció derechos. Muchos dicen no, que a los indios se les reconocieron los derechos bajo las leyes de Indias. Señores, eso fue 150 años luego del descubrimiento que salieron esas leyes, donde ya el 80% de la población indígena fue exterminada y donde se les reconocían algunos derechos.
de manera superficiales. El derecho a la libertad, donde todavía no eran libres. El derecho a la propiedad, donde no podían tener propiedad, muchos eran esclavos. Y los que tenían algo de propiedad tenían que pagar tributos obligatorios. ¿De qué derecho me estás hablando? El derecho a la vida le garantizaban. Señores, donde decían que los indios eran más parecidos a las bestias y a los animales que al mismo hombre, donde decían que no tenían alma. Entonces, ¿cuáles derechos se le estaban preservando? Ninguno. Muchos dicen, no, porque ahora quieren cambiar la historia. No queremos cambiar la historia está ahí. ¿Me entienden? Lo que sí queremos es crear conciencia. Lo que tenemos ahora, el derecho de quizás, y los canales y las vías de expresarnos y de darnos cuenta que lo que pasó con la llegada de los colonizadores fue un hecho atroz, fue un asesinato, fue un exterminio. Entonces, no queremos reescribir la historia, no queremos cambiar nada. Lo que estamos es hablando y reconociendo en base a nuestra soberanía que tenemos como naciones de América, que si no queremos una escultura, que si no queremos una estatua de cierto personaje, no la queremos. Ustedes la quieren, pónganla en España, pónganla en Italia, pónganla en toda Europa. Pero si aquí, como ciudadanos libres y como estados independientes, tomamos decisión de quitarla, ya sea por cualquier vía, tienen que respetar esa decisión. Muchos de los que están a favor alegan que los pueblos se forman, o las naciones, en base a conquistas, y las conquistas todas son bélicas. Sí, es verdad. Dicen, no, porque España también fue conquistada por los franceses, por los musulmanes, fue saqueada, fueron exterminadas parte de nuestra población. Nadie le está quitando eso, sí, es verdad. Pero ustedes tienen estatuas en honor a esos que le saquearon, que le asesinaron. Yo me imagino que no. Y no obstante, en ese tiempo ustedes tenían, o esos conflictos se venían por razones de territorio, de culturas que chocaban desde milenios, desde centenarios de años atrás. Pero al llegar los colonizadores a América, eran personas que vivían ahí, que no tenían problemas con ustedes, que no lo conocían, no había conflicto alguno. Entonces, de la manera que ustedes llegaron, o no quiero decir ustedes para personalizar el tema, pero de la manera que llegaron los colonizadores, fue una manera de poco acto de moralidad y civismo. Arrasaron con una población indígena que desconocía lo que era la pólvora en ese tiempo, en ese auge. Los caballos no conocían a esos indígenas, pensaban que el caballo y quien lo monta eran un solo ser, no lo veían como seres separados, con carros de guerra, con fusiles. Fue un exterminio, fue un abuso total, esclavizando a la población. Entonces dicen, no, que estaban trayendo civismo, el cristianismo, civilización. No fue así. Estaban aquí por sus propios intereses. Eso eran meras excusas por la visión o la connotación de lo que estaban haciendo, para justificar. Pero nunca fueron derechos que se les reconocieron a la población indígena. Muchos hoy quizás dicen, no, que esos países colonizadores hoy en día deben de pedir perdón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya eso pasó, eso fue historia. De nada nos sirve un perdón quizás histórico, por decirlo así, donde se está haciendo a nivel de exigencias. Quien quiere pedir perdón lo hace desde la humildad. En caso de que ellos den perdón ahora, sería para mí un acto de hipocresía. No necesitamos ese perdón, pero sí necesitamos que se nos reconozca nuestra soberanía, y que si en un momento dado queremos quitar todas las esculturas a Colón y a los colonizadores, se nos respete. Otro de los argumentos que tienen los que están a favor es que no, porque ellos llegaron, y cuando llegaron aquí los indígenas, los mayas, los aztecas, los incas, cometían sacrificios de seres humanos, se mataban también entre ellos, se colonizaban unos a otros. Por ende, nosotros no fuimos colonizadores, sino que fuimos quienes les trajeron la luz de una nueva moralidad, una moralidad cristiana. No fue así. Esos son meras excusas. Usted no puede imponer lo bueno a base de lo malo. Usted no puede dar un consejo, pero no predicar con el ejemplo.
Usted no puede decir, dejen las matanzas, realizando matanzas. Entonces es un despropósito, es una desproporción usted alegar ciertos argumentos que no vienen al caso. Entonces nada, señores, sí, como autocrítica tenemos que decir que hay que respetar, hay que hacer las cosas bajo el estándar de la legalidad. Quizás no estoy de acuerdo con lo que es la vandalización, como algunos países donde vemos que van y tumban estatuas de manera violenta. Quizás hay que agotar las vías y los canales para hacer eso. Y también una crítica, señores, que le doy a lo que es la población americana. Aún tenemos muchas comunidades indígenas que aún están latentes en nuestra sociedad y quizás no le damos el espacio, quizás estamos yendo a esas reservas, apoderándonos de ciertos espacios, apoderándonos de ciertos recursos, y en cierta manera es un modo de colonialismo continuado. Entonces tenemos también que hacernos autocrítica, respetar esas comunidades vírgenes todavía, que quizás no son modernas, pero sí son civilizadas. Porque hay muchos que confunden la modernidad, la tecnología con la civilización, y no es así. Hay que respetar, señores. Entonces no podemos exigir donde quizás estamos cometiendo los mismos actos que se cometieron en esas épocas. Y nada, para mí no hay nada que celebrar. No hay ese 12 de octubre, Día de Colón, Día de la Raza, Día de la Conquista, no. Para mí, yo lo veo quizás como un día de la hispanidad, un día de donde esos pueblos de América quizás sufrieron atrocidades a base de esos conquistadores, pero no creo que haya un motivo de celebración, ni estoy de acuerdo con que se sigan haciéndose estatuas ni esculturas en nombre o honor a esos colonizadores, que dicho de paso, la mayoría de esas estatuas se hicieron en épocas coloniales o postcoloniales, donde quizás no teníamos la misma conciencia que tenemos hoy en día, porque no se trata de reescribir la historia, se trata de hacer conciencia de la realidad, de lo que pasó. Entonces hoy sí tenemos los medios, tenemos los canales para opinar, y no se nos puede cohibir de esa libertad de opinión que tenemos. Nada, señores, esto fue todo por el video. Comenten, participen, no importa que sus comentarios o sus opiniones difieran de la mía, de esto se trata. Y nada, sigan suscribiéndose para que esta comunidad crezca. Gracias, esto fue todo por este video.